Hola tú. Bienvenidos todos, incluido tú, a este nuevo capítulo. Bueno, muchas gracias por elegir este video. Ya, sí, todavía me sigue dando vueltas en mi cabecita loca la idea de aumentar mi crédito para poder poner la fábrica de papas, la que yo quiero. Em, pero, por suerte, lo que me detiene es el espacio. O sea, el tema donde, porque incluso estuve viendo, la agarré, la puse así como más o menos por dónde iría, a ver si es que, pero claro, tendría que ponerla en la parte de donde está la remolacha. Entonces, gracias a la remolacha, me voy a abstener de cometer esa locura por ahora. Pero la idea está. Vamos a ver qué pasa. Ya. Vamos a jugar. Bueno, para variar, ya estaba en pausa y estoy apagando las luces. Después sí, va a haber problemas con la cámara, lo sé. Me traje la desmenuzadora. No, bueno, ya, esa cuestión roja de atrás y la cuestión roja adelante. Para después ponerla acá. Así es que lo que voy a hacer por mientras, ya que no me puedo endeudar más con el banco todavía, porque no puedo. ¿Todo esto cuánto debo? Creo que era más de 100, 105. Devolvamos 5 y lo dejamos en 100. Aprovecha- aprovechando que tengo algo. Ya, entonces voy a pasar esta maquinita por los 3 campitos, no me vaya a equivocar y pasarlo en uno de los campos que ya tengo cosechado ya. Ya, mira, la idea, bueno, la idea en un principio era poner en el campo de la derecha que ya puse el sorgo, acá, no, colza, no, siempre lo confundo, no sé por qué. Acá cebada, en el de al lado hierba. Después fue colza, cebada, trigo. Y ahora quiero unir los dos campos de la izquierda, digamos donde estoy yo, el central y el de la izquierda, dejarlo como un solo campo de cebada. Porque a todo esto no sé por qué paré el motor para explicarlo. Sí. Que estaba pensando si lo arrinconaba o no al de acá, pero no, son los de allá los que quiero juntar, no este. Creo que ahí cerré la puertecita. Espérate que estoy muy a la orilla. Ahí, prefiero pasarme un poquito para ir, que yo soy re chueca para todas estas cuestiones. Eh, sí, porque en realidad en vez de tener cebada y trigo, si bien en el fondo lo estoy pensando para lo mismo, que es como para tener comida para las gallinas y además poder hacer harina, hasta que pueda sembrar avena. Bueno, o sea, ya, si no me va a resultar, digamos, o sea, no voy a tener estos campos de cebada listos, o sea, no los voy a cosechar antes de que pueda sembrar avena, sí. Pero es que no sé si después cómo estará mi condición económica y en cuanto a campos, cuando pueda sembrar avena, ¿cachai? Entonces, si es que no me funciona, por X motivo, estoy muy endeudada del banco y no me alcanza la platita que me ingresa. No podré comprar un campo, por ende no voy a poder sembrar avena. Entonces me voy a quedar con lo que saque de cebada para hacer la harina. En caso de que sí me sirva, o sea, pueda sembrar avena cuando llegue el momento. Parece que quedó un poquitín ahí. Claro, sería usar la cebada, dejar la cebada para las gallinas nomás, aunque estén 3 años comiendo de esa misma cosecha. Pero no quiero pasar riesgo, o sea, que llegue el momento, no pueda sembrar avena y cómo sea que me entró en la pieza del lado y me desconcentré. Claro, no quiero que llegue el momento, no pueda tener avena y al final me voy a quedar con muy poca cebada, un poco de cebada, un poco de trigo y al final no sé. Y como la cebada sale más
cantidad, digamos, entonces por eso quiero... Ah, pero es verdad que voy a juntar estos dos, pues, mensa. Lo acabo de decir. Déjame ir hasta el borde. Y a ver, ya, espera, deja organizarme, ¿eh? Ah, ya sí, pues no tengo nada que organizarme. Sí, el otro que coseché ahora fue el donde está la casa y ahí tiene que ir hierba, porque donde están los animales. Y bueno, de aquí a que pueda tener ovejitas también, como en la parte, las quiero poner en la parte de allá abajo. No creo que pueda tener todavía, así es que yo creo que voy a alcanzar a cegar antes de... Pero eso también va a estar en veremos. Porque la idea es que quiero cegar cuando estén todos los campos listos, digamos. Así que, pero bueno, todo eso ya es después, es un... Ahí vemos qué pasa. Así es que por mí, parece que me quedó un poquito ahí sin pasar esto. A ver, sí, me había quedado un poquito. Ya, voy a terminar de preparar los campos. Como les digo, voy a juntar estos dos. Como me pide arado, para el otro también me pide arado. Es que no quiero pasarme para el campo de hierba. No me pide arado esto. Ok, ahí. Ya, entonces voy a arar este campo, bueno, el de donde está la casa también. Los voy a unir. La parte donde está el sorgo, bueno, estaba el sorgo, no lo voy a arar, ya que no me pide arado, no lo voy a arar. Pero obviamente tengo que arar un poquito para poder unir los campos. Voy a pasar la cal. ¿Qué otra preparación tengo que hacer? Bueno, y sembrar. No sé si volver cuando ya esté todo listo para poder continuar. Vemos qué más hay que hacer. O les vuelvo antes de sembrar quizá. Pues me parece que me quedan semillas. Si me quedan semillas no tendría que comprar. Pero si es que no me quedan semillas, ahí yo creo que volvería sí o sí para mostrarles los saquitos individuales, porque la idea sería comprar de eso. Así es que ahí, sí, déjame poner aquí y ya les vuelvo. Les vuelvo. No he avanzado mucho. Y me acordé que de Nantito me fijé cuando estaba pegando una repasadita. A ver si creo que voy derecha, más o menos. No, aquí no es. Mira los tomates. No hace mucho los puse aquí. Y ya tengo un palé en cada... No, pues 2 palés, ¿verdad? Que son de 500. 2 palés en cada uno. Eso es muy bueno. Anda, ya. Ahora lo que no sé es si poner a hacer al tiro comida de vaca. Es que igual puse poca paja. Tendría que darme la paja de ir a buscar más paja. Podría ser. Y así me... Pero es que no creo que alcance a hacer mucho. Y tengo que comprar el pienso mineral también. Así es que no sé. Pero bueno, eso les quería mostrar. De que vamos bien con la... Tengo que recuperar. O sea, no yo recuperar, sino que tengo que devolver eso. Tengo que devolver el honor de esos invernaderos. Porque la verdad yo pensé que daban poquito. Porque claro, igual iba, creo que salía un poquito y lo metí en la fábrica. Salía un poquito y lo metí a todo esto. Uy, tiene muy poquito tomate. Así que voy a tener que llevar el torito al nuevo sector de fábricas. Y voy a tener que llevar los cajoncitos ahora en camioneta. Porque ahora me quedaron más lejos. Así es que, pero creo que voy a intentar ir echando un ojo, que quiero terminar, ya que empecé aquí, no quiero dejarlo a media. Si yo ya soy dispersa, pero quiero tratar de terminar una cuestión antes de empezar otra. Pero claro, me preocupa que igual es poquito. Así que voy a tratar de... ¿Y cómo vamos de pajita? O sea, de cajita. Sí, pues hace poco le saqué. Y que quiero poner en funcionamiento los otros invernaderos.
Eso es lo que aquí también falta, aparte del agua. Es lo otro, ¿cierto? Ok, estoy llegando y todavía no llego al... ¡Ay! Ah, sí. Espérame. Espérate. Por ahí, espera. Vamos, ¿para qué? Ok. Por ahí. Me voy derecha, pero ya no importa, a ver. Pum. Aquí. Claro, agua y caca. Y esto agua y caca también. Ya. Yo estaba pensando en poner igual el de calabaza. Pero no era... No, pues que igual me queda poca plata. Igual que estaba pensando también en comprar algún centro de compra para comprar caquitas. No, está en el contenedor, creo. ¿Alguno de estos será que vendan caquitas? No sé, uno de estos parece que también venden hartos productos, entre ellos yo creo caquitas. Porque, claro, tengo pocas vacas, entonces no puedo confiarme de la vaca, de la caca de las vacas. Y el otro igual no es de uy, qué bruto que harta caquita saca. Yo me acuerdo que el gigantón, o sea, ya tan gigantón tampoco era. Hay otro mod que hace caquita a través de la paja, que igual tiene el mismo skin que el de leña. No sé si se los mostré, sí, pues se los mostré. No se los he mostrado. Ahí en el menú nomás lo vieron. Y si es que se fijaron, espérate, caballito, cuidado, mi niño, cuidado. ¿Qué mami va a pasar con maquinaria? Ahí prendí la luz, ¿no? Ahí sí. Bueno, ese me acuerdo que hacía caquita bien rápido, parece. Bueno, no, en realidad ya lo entré a dudar, ya no me acuerdo bien. Ay, ¿por qué estoy divagando sobre eso? Espérate. Ah, porque estaba pensando en comprar esa cuestión, ¿verdad? ¿Y cuánto vale? Es que sí, pues la cuestión es que tendría que... Ah, pues sale 1000. Es uno de estos, porque hay uno que... Ay, no tengo los triggers, ya no voy a saber. Es que hay uno que tiene un trigger para recargar. Digamos, tú tienes que comprar y recargar el silo para recién poder sacar de ahí. Y hay otro que sacas directamente y te van cobrando lo que vas comprando. Pero claro, la idea sería ponerla cerca de la tienda. Es que no, pues si después no me deja venderlo. Porque sería onda por mientras nomás, que tampoco quiero abusar mucho de eso. Se me hace que... No sé. O sea que no vendría a ser pillería porque uno paga. O sea, le estáis comprando. Es como comprarle a los vecinos, una cuestión así. Pero... No sé. Mientras haga estos campos, prepare estos campos, voy a seguir pensándolo y de ahí les vuelvo con la respuesta. He vuelto por un ratito y miren a quién tengo acá. No, mentira. No es lo que están pensando. Le quiero mejorar el motor. Es que apenas andamos. Así que sí, y me estaba fijando, mira, porque partí para el otro lado. Ese es el que tengo. Entonces partí viendo para allá, a 200 serían 1000, 300, 500 y 400 sale 500 nomás. ¿Será que algo más? ¿Será alguna pifia del mod? Pues algo que en realidad no es tan lindo como parece. Me hace dudar, pero como es más barato y es como el mejor motor, le voy a dejar ese. Ah, ya, sí, y vine porque vine a buscar esa colita, bueno, no se alcanza a ver de acá, pero vine a buscar la colita de mi otra camioneta. Igual encuentro un poquito extraño eso de que suene el motor y cuando acelero, cuando debería sonar más fuerte, se mutea. Y no soy yo, por si acaso. Había una forma de subir y bajar el... Ah, ahí era. Ah, ¿está abajo o está arriba? Ok. Seguimos abajo. Sigo. Sorry.
tenía que soltarlo, porque si no, o si no me iba a explotar la cabeza. Ah, sí, intenté guardar en la parte de atrás de la camioneta la segadora, pero no cabe, es más anchita. Así es que vengo a buscar este y como paso a dejar la segadora, aprovecho de pasar a buscar el torito a este otro lado. El torito no creo que tampoco que me quepa en la parte de ahí. Ahí yo creo que me van a caber palés nomás. Y de hecho me va a caber como dos palés. Pero ella lo cambia, pues ella. Pero bueno, nada que hacer. Ya, eso. Vengo a buscar estas cositas. Estoy pensando si pongo la cuestión de para comprar caquita. Se me complica que tan poquita que y ya estoy corriendo. Tan poquita caquita porque necesito para poner a funcionar estos otros invernaderos que puse, pues si no, para mañana no voy a tener. Ay, ya, sí, el trigger. A ver, tenedor. Yo sé que hay uno. Ah, ya, este es el que compra directo. Miren, les muestro este otro. ¿Se fijan que tiene dos? Entonces, por un lado, por el donde sale la llavecita, el lado derecho, ahí es donde uno compra, reabasteces el silo y después. Ah, aunque podría hacer así, po. En vez de hacer compra directa, es como más real, ¿o no? Mm. Pero claro, el otro sería en caso que fuera en la tienda, digamos, pero no hay espacio aquí para poner, po. Y la zona de compra, ¿viste? Menos que lo ponga como por acá, pero es que para sacar de ahí sería un poquito complicaditix. Así es que podría ponerlo acá, aprovechando esta esquinita también. Claro que se va a confundir cuando tome si está tomando de acá o está tomando del silo. Quizá más acá. Y a todo esto dejo este o pongo este. El otro no me gusta mucho. Y agrandar la callecita nomás, digamos. Entonces, o lo pego para un lado o lo pego para el otro. Ya. Vamos nomás, pues si necesito caquita, así que. Ahí vamos a ver, pues después si no lo uso, se saca nomás, pues tanto va a ser. Para eso hay plata. Esto, vamos a hacer así nomás. Ahí. Ya, sí, creo que la cagué. Pero no importa, lo vamos a dejar así. Y si le pongo, así como que no quiere la cosa, por el medio, así como, ay, que me da no sé qué, que quede feo y no me guste. Pero es como para hacer como la división, digamos. Se ve horrible, po. No voy a decir nada lo que parece para... Ay, lo que dije. Siempre, bueno, no siempre, pero varias veces me ha pasado que pongo callecitas donde hay la cuestión. Lo otro sería pintar, a ver, espérate. No que quede como una calle nomás, sino que justo aquí donde está esta cuestión, ahí, no mucho tampoco, po. Pero como para donde queda esa cuestión de ese letrerito, que como que justo por aquí entraría. No sé. Me gustaría como algo así, pero es que justo está el letrerito, po. Ah, no importa, me lo he hecho nomás que tanto. Ah, no, quedó feo ahí. No quedó como el otro. El otro quedó como en puntito.
En puntitas, no puntitos. ¿Por qué esta cuestión es la pintura que no queda como yo quiero? ¿Por qué no te fijas en mi cabeza cómo está? Ya, no me gustó tampoco. Pero bueno, ya no importa, lo voy a dejar así nomás. ¿Se entiende la idea? Supongo. ¿Mm? Ahí. Ahí. No voy a poner pastito ni nada de eso. Me gustaría para dejarlo más lindo, pero no. Y ahora la cuestión es si me alcanza la plata para la caquita, pero por lo que recuerdo la caca no es cara. A ver, ya, voy a guardar esto. Voy a ir a buscar el torito para llevar los tomates, porque creo que estamos en la que más. Estamos en la que más. Claro que quiero esta cuestión así en diagonal. Yo no sé el resultado de esto. Si va a ser muy favorable o no. Tengo que ir a buscar el torito para poder abastecer de tomatitos a mi fábrica de juguitos de tomatito. Ahí. Y bueno, es que tengo hartas cuestiones que hacer. Espérate. Bueno, ir a dejar este. Ahí, sube, 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 sube. Uy, 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 uy. No. Uh, a ver, ¿cómo subimos esto? Arriba, arriba. Si me lo llevo así, espérate. Lo vamos a llevar así nomás. Lo vamos a enganchar con la cinta. Se lo vamos a poner acá. Ya que no se cae. Y de ahí vemos cómo bajarlo nomás. Ahí. Ah, y si le pego un... Creí que al subir le iba a pegar como un ¡pum! Y le iba a tirar dentro. Bueno, dejámoslo ahí. Y ya. Voy a hacer eso. Voy a ir a buscar el torito. Entonces voy a abastecer la fábrica de tomatito. Eh, no viene nada, creo. Ok, 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 ok. Voy a... ¿Qué más tengo que hacer? El torito que está acá. Ah, tengo que ir a comprar caquita. Espérate, vamos a ver cómo. ¿Y será que si acelero, o sea, si retrocedo con esto, lo agarra? Ahí. ¡Uy! ¡Uy! Mucha, podría haber aprovechado. Depende, ¿no? ¿Será que? No. ¿Y si lo empujo con esto? Que sí, podría usar la super fuerza, pero es que no quiero, po. No, 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 ¿para dónde vais? ¿Ya me querían llevar de viaje? No. Creo que todavía están indecisos, que dicen que están muy locas. No nos conviene, pero igual me quieren llevar para hacer estudio. Ahí yo creo que sí, a ver. Ahí. Esa era. Bueno, y después lo tengo que subir porque aquí no se guarda. Ah, me voy con este nomás después. Lo voy a dejar acá. Ah, yo pensé que no me echaba el. Ok, un poco de habas menos. Ya, eso voy a hacer. Ya vuelvo. He vuelto. Casi presenciaron un accidente de aquellos. Porque voy a comprar caquita. Mira, tenía 2008 en el silo de allá al frente de la granja. Quiero ver cuánto necesito, cuánto me pide. Ya.
Sí, tengo allá la... No creo que se alcance a ver, pero ahí a los invernaderos se ven las cajas que saqué. Allá se ve el puntito amarillo que es el torito. Y tengo la camioneta en el... donde está el invernadero de la derecha. Por ahí, que no se alcanza a ver. Así que ya luego voy a poner los tomatitos. Quiero ver cómo va esto. Tiene 38, 21. Sí, yo creo que podría empezar a hacer. Es que me falta el. Tengo que comprar ¿se me está cuestión? Pienso mineral. ¿Cuánto? La idea es hacer este. Porque cuando uno pone la mezcladora, se supone que te da más con pienso mineral. Entonces, como que la que más se apega, digamos, porque podría ser ese también. 1500, 1500 y 1000. Se usa un poco menos de paja, digamos. Pero creo que era bueno ponerle ese pienso mineral, no me acuerdo por qué. Así que por eso quiero hacer ese. Entonces me faltaría el pienso mineral y empezaría a hacer. Ya. No, pero ahora yo quería ver otra cosa. Ya me distraje. ¿Cuánto? Estos, espérate. Usa 10.000, o sea, aquí tengo 20. Ay, estos 20. Serían como 80.000, mucho. Entonces podría poner 10, 10, 10 en cada uno. A ver. ¿Cuánto tengo de estos? Tengo 3. Serían 50. Y este hace de 30. A ver, veamos cuánto a todo esto alcanza. No, tengo que correrlo más allá. ¿Viene algo? No viene nada. Es que el letrero, po. Pero tarde se le quite. Es un letrero invisible! Ya. Ay, verdad que tengo que comprarle. No, cal no, pudín, pienso. Ah, mira, pienso. Pero ¿será que si le pongo de uno, puedo llenar con otras cosas? Ay, no sé. Ay, me da susto. 30.000, 1960. Mira, no es tanto, pues, ¿viste? Como 2 lucas las 30. ¿Y cuánto necesitaba? No me acuerdo. ¿80? Así como en total eran 80, ¿no? 2, 4, 6, 7, 8, claro. 80. Ya, pues compremos los 80. Ah, ya, 30 es lo máximo. Ok, 30. Pero es que igual me queda poco, pues. No hay más. ¡Ay! Ok. ¿Será que tengo que... ¿Puedo comprar al tiro? No, porque como está vaciando, esperemos mejor, ¿o no? Ahí terminó. Ya. Bueno, voy a abastecer. A ver, estos son 10, 10 me va a alcanzar para 3. Ahí podría 20 nomás y a todos les pongo con 10 como había pensado, ¿cierto? Mejor. Mira, ahí quedó una subidita media feita. Creo que voy a tener que arreglar esa subidita feita que quedó ahí. No me gustó. Si bien lo agarra de aquí, podría empezar a descargar, pero me gusta tirar la cola un poco más adentro para que se vea como que no estoy tirando afuera. Ya. Bueno, y les tengo que traer agua. Oh, sí. Tengo que traer agua. No le he puesto agua. Tengo allá la cuestioncita esa del agua. Así que ya. Voy a ponerle... La idea es 10 y 10 a estos otros. Y llenarlos con agua y ponerlos a funcionar. Ay, espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate, 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 espérate. Voy a arreglar al tiro este que quedó feito aquí. Por ahí. Quisiera la esquinita esa que quedó fea. Ya. Ok, ya le vuelvo.
A ver, quiero que sean testigos de esto, a ver si es que sirve o no la camioneta o me la voy a tener que meter por algún lado que no quiero mencionar. Creo que caben así, creo. Vamos a ver. Tendría que haber sido más en la orillita de las uñitas. Pero bueno, como tiene una inclinación ahí, no la pude agarrar bien. Ya, sí, cabe. Ya, sí, yo creo que no me la voy a tener que meter en ningún lado doloroso. Ya, por si acaso. Puse a funcionar la de melón y sandía. Ya le puse agua, como les había puesto caquita. Dejé ahí en la cisterna, la pueden ver allá, para poder llevar tomatitos. Porque como tengo parada la fábrica, así es que tengo que llevar estos tomatitos, que es lo que haré ahora. Viste que aquí está con inclinación, entonces claro, pues ahí cuesta agarrar, porque fíjate, entonces ahí claro, lo paso a llevar y toda la cuestión. Por eso muy bien no se puede agarrar. Es lo que hay. Ay, espérate, no. Pero yo no les quería mostrar cómo peleo con esto. Si no lo agarro bien, sí, yo creo que va a ser complicado. Me va a pasar molestando esta cuestioncita, te diré. Lo otro sería así. Claro, quedo con curva en todos lados. Ahí, anda a sacarlos. Y de ahí poder tomarlos bien. Ya, bueno, aquí voy a estar peleando con esto. Ya les vuelvo. Ya, miren. Salieron dos más. Bueno, uno y uno. Me revisé antes de. Y vi, así que pude sacar dos pales más. Ahora vamos a ver cómo lo pongo allá a la fábrica, porque no me va a alcanzar a entrar por la puerta, yo creo. Quedó muy alto. Y si no, tendría que llevar el torito para allá. Bueno, irme con el torito, yo creo que para este tramo tan chiquitito. A ver, a ver, a ver. Sí, igual como que pierde la estabilidad un poquito el... Pero no se va para atrás. Yo dije en una de esas para las patas. O sea, las patas, las ruedas delanteras. Y queda de colita en el suelo. Pero no. Ahora la duda es... ¿entrará o no entrará? Yo creo que no. A menos que lo tome así como que se asome por fuera y lo tome, pues, pero no creo la verdad. A ver, no voy a meter de aquí la cola para allá. A ver. No lo alcanzo a tomar. Mira, si no hubiese sido por los de arriba, alcanzo a entrar la cola. Ya, voy a tener que... No, tampoco habría alcanzado. Yo creo que igual, o sí, no sé. Bueno, en todo caso es por mientras nomás, así es que... porque después... ¿Sorteo no? Ahí sí. Después voy a dejar la fábrica ya. Si lo hago con la super fuerza me da lata tener que traer el torito. Ya, no les voy a mostrar, pero tampoco les voy a mentir. Lo hago al tiro. Miren, saqué las cajas de arriba nomás. Ahí las está agarrando. Y si pasó. Creo que le voy a tener que dar toda la vuelta para... Quiero guardar por mientras la botellita. Esta. Ahí están sacando bien. ¿Ven que les decía? Hay que pasearse cuando no las agarra el tiro. Por lo general no demora tanto en agarrar.
Ahora no sé si lo dejé lo suficientemente... No, va a tener que darme la vuelta de nuevo. Bueno, voy a seguir con esto. Voy a... ¿Qué más tenía que hacer? Ah, ponerle agua a los invernaderos, que me falta para dejarlos funcionando, los de pimienta. Ahí yo creo que sí. Casi vas a llevar el pisito. Oh, y quedé dentro. Bueno. Estiércol ya les puse. Bueno, y tengo que ponerle cal a los campos también. Tengo que retomarlo. Mira, lo agarré en el aire. Ya, voy a hacer todo eso. ¿Y esto por qué no? Ahí, ahí está. Ya, les vuelvo. Miren, puse a producir estos otros. Este lo llené de agua, pero estos no. Lo dejé a la mitad, más o menos. Em, Porque quiero ver si es que lo- los molinos mandan agua para acá. Ah, y a este otro que... Más fácil. Este que, fíjate, me seguía llenando. Me di cuenta porque pasé por allá y estaban vacíos todavía. Y mira, pues lleva 618, así que le puse ahí en prioridad. Lo puse abajo, obviamente, para que se alcance a leer. Dice desactivado. Así que se supone que con eso no debería llegar más agua acá. Se supone. Así que ahora debería abastecer a los invernaderos. Ahí tendría que ver. Ah, mira, tienen agua, no tanto, distribuyendo, claro. Vamos a ver qué pasa. Así que ya dejé en funcionamiento esto. Dejé en funcionamiento esta con los tomatitos. Había pensado en ponerle más agua mineral y a este más agua y palitos, pero mejor no, mejor a la tarde, lo hacemos más tardecito. Y saqué también los pancitos que estaban en el horno, los dejé en cajita. Creo que es lo único que he hecho. Sí, ya. Ahora tengo que ir a ver los campitos. Y se ordenó acá primero. Aquí a ver, espérate, que tengo que guardar el torito. Ah, tengo que poner la casa para guardar los toritos. No, pero por mientras los voy a guardar allá nomás. Igual tan lejos no queda. Pero yo creo que en la tarde, más cuando ya esté terminando las cosas que hacer, yo creo que ahí me pongo a ordenar. ¿Cierto? Porque todavía me queda ver los campitos de allá los campitos del campo. Ya. Voy a trabajar y ya les vuelvo y les cuento qué hice. ¿Y este lo guardo o lo dejo por acá? ¿Ir a necesitar para algo? La pajita, tengo que meter la pajita. Ya, lo voy a dejar en el silo de acá para sacar la pajita que tengo ahí. Ahora las vacas también necesitan paja. Ay, necesito muchas cosas y no tengo bla bla bla. Ya les vuelvo. Ya les volví al tiro porque estoy sacando la pajita de acá. Estaba pensando en sacar la paja, bueno, sacar ese poco de estiércol y venderlo nomás. Entonces ahora esto lo voy a ir a dejar donde están las vaquitas. No sé cuánto les faltará. Entonces lo que me quede de pajita lo voy a llevar a la fábrica de comida de vaca. Y eso otro lo voy a vender nomás. Yo creo que quedarme con la caquita que hagan las vacas y total ya los invernaderos ya los dejé abastecidos con caquita. Y a veces motivo me falta, compro del silo que dejé allá. Ahora ese silo lo podría usar como para yo ir metiendo cosas. Es que igual tiene re poco capacidad. Mm, no creo que pueda usarlo así. No me fijé en eso. Ya, eso. Ah, mira ahí. Ah, no sé si alcanzan a ver ahí. Hay un pelón. No te pasé con la desmenuzadora. No se llama desmenuzadora, pero ya no recuerdo. Donde pasé con esa cuestión, ahí le dejé un pelón. Ya, voy a ver el asunto de las vaquitas. Me parece que una vez entré con este. Ah, parece que fue en la serie, pues no fue partida privada. Y se quedó enganchado dentro. Así es que ahora a meter un poquito, asomar la cola y meterles la pajita, porque
como este se levanta. Ah, mira, sí, desde afuera ya lo pilla, así que ahí, pero no tan afuera para que no se vea tan irreal. Ahí, ya, algo quedó. Ya, eso voy a hacer entonces. Voy a sacar la pajita que queda allá. Bueno, eso más la pajita que tenga en el silo. Yo creo que voy a sacar también esas otras cosas que tengo en el silo, que es herbicida, creo, y algo más. Abono, líquido. Y voy a vender ambas dos cosas. Sí, ya. Les vuelvo. Ya, les vuelvo porque metí toda la paquita, o sea, las paquitas de paja, toda la pajita en general, a granel y en paca. Saqué esos dos tarritos y ahora, con el dolor de mi alma. Pucha, si pudiera recuperar un poco más. Me están dando menos de la mitad. Así salía o 20 o un poco más de 20. Como que me están cagando, pero bueno, no importa. Todo se agradece. Era muy lindo, pero por lo menos ya me di el gustito de disfrutarlo. Entonces me queda vender el de Paquita, ¿cachai? El de Caquita, pero tengo que sacar el poco de Caquita que hizo. Y bueno, y esto, pero ya no, para esto ya no, porque tendría que pedir un crédito para poder ponerlos allá porque no me van a devolver mucho. Y estos valen 30 y algo, 40 y algo, así que... Y más encima la fábrica de papa que quiero comprar vale también 50, así es que eso, voy a llevar, bueno, esto para hacer comida de vaquita, voy a sacar la caquita, voy a vender la fábrica de caquita, voy a trabajar en los campos y de ahí les vuelvo. Yo creo que eso no lo voy a mostrar, o sea, bueno, he vuelto, sí, hace rato que estoy diciendo que voy a volver después de trabajar los campos. Y les sigo volviendo antes para mostrar cosas. Así que si algo encuentro interesante o que vale la pena mostrarles, vuelvo. Ah, les volví antes de nuevo, porque miren, voy a ir a buscar lo que me falta para hacer la comida y aquí tengo un pasadizo para la tienda. ¿Viste? Les tenía que mostrar eso, pues cómo no se los iba a mostrar. Ya tengo que comprar pienso mineral, creo que se llama. Me parece que está acá. Pienso mineral. 1050 y no tengo más. Espérate, creo que me parece haber visto en algún. Mm, Este, 800 los 1050. Este está un poco más barato. El otro valía 1000 los 1050, creo. ¿Cierto? Me parece que sí. Ya. Vamos a comprar. Ay, espérate, ¿cuánto necesita la fábrica? O sea, como para dejarlo llenito y ahí despreocuparme hasta un buen rato más. Ok. No, 100.000 no. Pienso dejarlo llenito. A ver, espérate, déjame calcular cuánto necesita. A ver, son 2400 ciclos, ¿cierto? ¿Y cuántos son? 200. Ya. Dice que ocupa harto, po. No, no creo. No, para mí que hago mal los cálculos. No puede ser tanto, po. Me tinca que hago mal los cálculos. Ya no pienso calcular más. A ver, confío menos en mis cálculos. Y por eso, aunque parezca obvio, lo hago igual con la calculadora, pero es que no me suena, pues. Sería mucho. Ya, no hay más para allá. No, estos ya son los vacíos. 6004 si llevo 8. ¿Será que llevo? Es que si es mucho. Bueno, pero es que constantemente voy a tener que estar haciendo. A ver.
4.000. Ya, voy a llevar esos 5, más que nada para no bajar de los 10, de los 10.000. Esto lo puedo tomar con la mano. Ah, muy pesado. Ok, voy a buscar el torito. Lo bueno que creo que lo dejé por acá. Ya. Los dejo nuevamente. Aquí está. Voy entonces. Resumen, ¿qué tengo que hacer? Ya me olvidé. Tengo que subir el pienso, llevarlo a la fábrica para empezar a hacer comida de vaca. Tengo que... Ahí. ¿Qué más tengo que hacer? Ah, los campos. Y creo que eso no más me falta, pues. O sea, espérate, fuera de lo que es campo, ponerme a hacer la comida de las vacas, parece. Así es que... Ya, voy a hacer esto y de ahí les vuelvo, ¿ya? En cualquier momento paro la grabación, espérenme. Es que sí, me pego. No, espérate, un poquito más afuerita. Eso. Sí, pues tengo que parar la grabación, ¿verdad? Ya. Sí, sí, ya la voy a parar, espérame. Ay, 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 ay. Ah, la parte... Ahí. Choco, ya no importa, lo voy a dejar ahí. No, epa. Dejéla ahí. Eso era. Ahí. Y... Chum, para... No muy abajo, para que empuje. Eso, ahí. Y ahora sí para. ¿No? ¿Vimos? Miren, estoy juntando, si bien para el lado derecho voy a plantar, o sea, a sembrar, ¿cómo se llama? Sorgo, colza, no, ¿qué pareció al trigo? Cebada, cebada. Voy a plantar cebada y acá hay hierba, pero como ya está plantado, o sea, ya está sembrada la hierba esta y está creciendo y todo bien, salvo donde estoy destruyendo yo ahora, la estoy juntando. No creo que me meta problema el sembrar la cebada. Lo que pasa es que, claro, estaba pensando, como no me gustan esos pelitos como blanquitos, todo tipo de pasto así, digamos, como que se ve muy descuidado. Entonces decía ya dejarlo como allá dejé, dejarlo nomás pero va a quedar cebada, el pasto feo y el pasto bonito. Entonces ya no me gustó. Así que voy a hacer la prueba, a ver cómo queda, a ver cómo se ve. Si no me gusta, por último, después lo destruyo con la pintura. Así que por eso quise volver para contarles al tiro, porque si no después me iba a olvidar. El lado izquierdo, ese no lo voy a arar porque no me lo pide.
Pero ya junté estos campos. Me queda solo ahí entre medio del campo de la izquierda, que no voy a arar, y el otro, ahí tiene de esos matorrales que no me gustan, po. Así que ahí yo creo que tendría que poner del otro pastito que es un poco más corto y poniendo un poco más barato. Pero todavía no, creo. Ya, otra cosita. Sí, aparte que le estaba haciendo cariño a Cricket. Miren, piedras tipo roca, montaña. Horrible. ¿Y que me voy a hacer cariño yo? Ah, como la manita azul estaba arriba mío. Pero es la única. Al parecer es la única porque, mira, espérate, déjame parar aquí. Así estaba revisando los caballitos, le está subiendo súper poquito o sea, súper de a poco la salud. Yo creo que es donde tiene tan poca avena. Pero bueno, ya nada que hacer. ¿Qué era? Ah, la piedra. Es que claro, pues el problema es que no se nota bien. O sea, aquí se alcanza. Espérate, déjame sacarle el de animales. Acá. Ahí. Ah, acá. Ah, claro, pues estoy yo. Espérate. Tampoco se va a ver. Ah, les dije ya terminé de arar. No sé si les dije. Ya. Ay. Mira, viste, está roja. Ni siquiera es naranja, la cuestión es roja. Y me parece que ahí hay una naranja. Pero es que por dos. Bueno, aquí igual hay alguna. Pero como ya está sembrado, no creo que me deje sacarlo. Pero en una de esas, cuando pinte el caminito, a lo mejor se sale. No sé. No sé. Eso no me preocupa, pero este. Es que por uno arrendar la despedregadora por una sola piedra. O sea, de hecho me dan ganas de agarrarla con la mano yo, así. ¿Y cuántas son? No son muchas, pues pucha, ya estoy lejos, no los veo, pero no son muchas. Así que yo creo como esta parte va a quedar con hierba y la idea es no cegarla a menos que sea un SOS. Lo voy a dejar así. Porque por lo que tengo entendido, nunca antes he dejado piedras grandes. Por lo que tengo entendido, las piedras grandes, o sea, puedes sembrar y hacer todo bien, o sea, todo normal, sin problema, pero dañas más dañas más las máquinas. Pero como la sembradora no es mía, me la tengo que arrendar. Entonces, muy responsablemente, me va a importar un pepino. Me va a importar un pimentón de los que ustedes. No, porque esos pimentones sí me importan, de verdad. Un pepino que no estoy haciendo, eso me importa. Ya, sigo. Ya, miren, me quedé. Ah, sí, parece que empecé a hablar antes de que reanudara la grabación. Dije, ya, miren. Quería verificar en este silo cuánto me salía comprar cal, porque me faltó cal. Y estaba viendo, los 2000 litros son 8.90. Y en la tienda, me fijé 2000 porque vale, vienen de 2000 litros, los saco, mira, 3.50. No hay donde perderse, conviene. Así es que, ojo, si es que ponen este silo, la caquita, no sé, pues si la tienda vendiera, a lo mejor también saldría más barata. Así es que la idea es no usarla mucho. Ok, pero buscar la caca que compré y sigo.
una salvada de aquellas. Estaba acomodando el tractor y me da por mirar para allá a ver si es que dije, no vaya a hacer cosa. Y era cosa. Así que tuve una salvada de aquellas. Ya, ahora sí, sigo. Ya, miren, terminé de pasar cal y me quedó. Así es que voy a ponerle aquí a los invernaderos que se han estado portando muy bien. Ya veo que la cuestión después me falla y los termino borrando o no. Y por lo que me fijé, tienen para 3000 de cal, pero no alcanzo a tener los 6000. Así es que voy a vaciar completo en uno y en lo que queda en el otro. Entonces, yo supongo que esto lo toma al tiro, ¿cierto? Sí, ahí. Aumentó, digamos, se puso blanquito el tema de la cal. Faltaría el compost, los palés y el abono. Estaba pensando cuando uno compra las cuestiones en la tienda, todo, que trae palés, ya que hay tanto mod que necesita palet, podrían los mismos mods, estos que, bueno, esos no son mods, po, son de juego base, pero por ejemplo esto, todo lo que trae, sea mod, que traiga palet, al vaciarlo, que te queden los palets vacíos y poder usarlos en las fábricas que te piden, po, o en las cuestiones que te piden, pero en este caso no es fábrica, es invernadero, lo piden. Sería bueno, muy interesante. Ya, me falta el tema de la sembradora. ¿Cuál era la que usé al final? Esta será 666. ¿Y cuál es la diferencia? Todos van a 18. Estos dos tienen 4007 de capacidad. Este no. Ah, y 105 valen lo mismo. ¿Y son del mismo mod? Sí. ¿Y por qué hay dos? Ah, multifruit. Ah, mira, ¿quién fue el que me preguntó? Uno que sea sembradora y plantadora. Alguien me preguntó quién fue David. David parece que fue David 87 Gamer. Pasen por allá. Tiene video re bueno. Creo que él me preguntó si conocía algún mod de cosecha y siembra a la vez. O sea, que sirva para ambas, para todas las cuestiones. Voy a revisar quién fue para ver si le puedo decir antes de que salga el video. Ah, claro, pues estos no pueden. Y la diferencia de estos dos es la capacidad. Ok, ahí está la diferencia. Bueno, pero para ahora me interesa este, porque cebada es un poco más barata y si siembra cebada. ¿Y este otro? No, este es otro mod. 63100. Esto es lo mismo que este, ¿no? 63100. Sí, 99, no hay donde perderse, po. El otro hay que borrarlo. Uy, cómo está vuelto loco el de la semilla. Y ya, entonces, extinguidor, no creo que haya problema de incendio. Esperemos, no creo. ¿Esto qué es? No sé, pero no, o sea, que no le pongamos ninguna cuestión. Vamos a tal. ¿Cuál es? Ay. Ya. Ay, el rodillo. Tengo que pasar el rodillo después de sembrar. No tengo, ¿cierto? Que ya entre comprar y arrendar, yo ya no sé qué tengo y qué no. Ya no tengo ni comprado ni arrendado. Es que igual es como chiquitito este, pero claro, por Lookix me convendría, pero tendría que pasar más veces, aunque no es tanto. Y si le. No, pues que igual. No, ya. Después lo voy a odiar y no voy a querer. Sí, no es tanto. 765. Ya, ¿qué más necesito? A ver, tengo que. Ah, las semillas, pues, pero. Pero voy a ver acá. Pues me parece que tengo muy poquita. Muy poquitas semillas. 55 litros. Así es que. Acá.
¿Cuánto es la capacidad de este? ¿Cuánto dije? 3100. ¿Y de cuántos son los sobrecitos estos? De 100. Yo voy a comprar 31. Igual lo estoy pensando. ¿Cuál es el de pasto? No, pues pasto, mira, casi compro pasto. Ah, sí, pues tengo que comprar. Ah, pues espérate. Voy a sembrar pasto y voy a sembrar cebada. Entonces no tienen que ser 3100. Espérate. Vamos a. Este cebada, Barley, por el dibujito del sobre. Chonfly, ¿cuánto compro de cada uno? Si compro 10 y 10, ¿será que va a ir viendo, po? O compro los 24. Y por último voy llenando de a poco, porque después al descargarlo dudo que me salgan saquitos. Mm, Ya, voy a comprar entonces 24. Barley, ya. Y pastito, grass, 24. Ya. Eso lo voy a poner en mi camioneta, sí. Ya, sí, se debería cortar. Ya el directo, va el directo, cacha. Oye, todo esto ¡Ah! Me trabó la lengua. ¿Dónde dejé mi camioneta? Que eso estaba pensando. ¿Dónde la dejé? No, no está ahí. ¿Dónde dejé mi camioneta? Ahí está. Sí, aún les debo, hasta hoy que estoy grabando por lo menos, el 3 de julio, les debo el directo. Es que el problema, el gran problema que tengo, y por eso no me he animado a hacerlo aún, es que mi internet de repente funciona bien, de repente funciona como el forro. Entonces no quiero, no sé, pues empezar un directo y que o no se vea bien o que se pause a cada rato. No quiero, po. No me gusta hacer las cosas mal, ¿cachai? Ni a media. Entonces, eso la verdad es lo que me ha estado frenando. Bueno. Ah, pero espérate. Sí, voy a ir a buscar. Antes iba a cargar mi camionetita. Pero voy a buscar este para mostrarles en este video cómo se carga. Aunque, a ver, lo probé una vez. Tuve problemas ¿con qué fue? Ah, porque la sembradora no agarraba este tipo de semilla mod. Entonces, claro, lo ponía para todos lados y no pasaba nada. Pero después puse otra, que no es esta, fue otro mod que sí salían los dibujitos y no tuve problema. Así que vamos a ver aquí, abrir. Ahí se abrió, ¿cierto? Sí, creo que sí. Es que se ve raro. Cerrado, po. Ay, sí, sí, está puesto el cerrar cubierta. En desplegar, no, pues desplegar no. Ya entré a duda. A ver. ¿Y no se podrá abrir? ¿Se tendrá que abrir a manito o algo? No, no tiene. Ay, no tiene crucecita. Ah, no, porque es como una rejillita. Entonces por ahí pasa, ok. A todo esto este tiene para abono también o es solo sembradora. No, no es que vaya a usar abono, sino que es para ver si en ambos compartimentos se les pone la semilla. Ah, también tiene para abono. No, pero esta no. Esta es solo semilla, fíjate abajo. Esta sí. Ah, entonces ambos compartimentos son para semilla. Da lo mismo si lo pongo para un lado o para el otro. ¿Qué voy a sembrar primero? Ah, hierba. Ya que está arribita la hierba. Ahí va. Ah, sí, cuando uno la agarra como que... Oh, oh, no se les vaya a soltar y...
¿No tiene alguna escalerita o algo esto? ¿Así, en serio? A ver por aquí. Aquí está la escalerita. Mira, ahí lo está sacando. Fíjate abajo en el asunto la tablita esa. A ver, ¿y si lo muevo? Así, ¿será que hay para algún lado? Mira, ahí dejó de sacar. O sea, tiene que estar horizontal. Pero no cualquier horizontal. Ah, mira. Ah, ya. ¿Viste, viste, viste, viste? ¿Se fijaron en el detalle? Tiene que estar con la parte de arriba hacia abajo. Oh, sí. Supongo que ahí sale más rápido. Ah, sale lo mismo así que horizontal parece, ¿no? Sí, da lo mismo. ¿Y si lo dejo ahí? Parece que no. ¿Lo dejo ahí? Ah, ahí. Ah, mira. ¿Cuántas llevo? Espérate. Llevo 200. Igual es poquito, pero es que igual usa poco. No voy a poner más. Ya. Entonces. Bueno, y para guardarlos en la camioneta. No tiene ningún... Ah, y eso, cuando uno los toma se mueven completo, entonces entre tomar, dejar, todo eso, cuesta un poquito, la verdad, mantener un orden. Ok, por ese asunto de que se mueve mucho. Mira, ¿viste? Como eso que uno lo toma, ¿no? Y no muy brusco, pero bueno. Sí, ya. Bueno, y así, y después arribita y así. No. Ay, espérate. Vamos antes. Ay, voy a prender la luz. A ver si la camarita ya se... Pausar, guardar. Y acá estoy. Y. Bueno, ojalá les haya gustado el capítulo. Gracias por llegar hasta acá. Creo que me pasé, sí, no creo, me pasé un poquito más. Pero sí, pues quería mostrarle el tema de la semilla. Así que yo creo que ahora, fuera de cámara, voy a sembrar. Cosa de después ya el siguiente capítulo, ver qué más hacemos. Porque hasta este momento en mi cabeza solo está sembrar. Bueno, tengo que sembrar y pasar el rodillo. Y ya el día siguiente sé que hay que abonar, pero no sé si me quedará algo más que hacer el día de hoy, agosto, septiembre. Estamos en septiembre ahí. Así es que nada, pues vamos a ver qué pasa en el próximo capítulo. Muchas gracias por todo y que tengan una muy, muy linda vida. ¡Mua!